Hola amado hermano, ¿cómo estás? Quiero darte la más cordial bienvenida a nuestra transmisión del día de hoy, deseándote que la paz de Dios esté contigo. Y vamos a orar a nuestro Dios en este momento. Dejaremos este tiempo en las manos de nuestro Señor. Señor Jesucristo, queremos darle las gracias, oh Dios, por este tiempo tan hermoso, tan sublime, el cual usted nos ha permitido el de poder venir a esta transmisión con el único propósito, con el único motivo de poder aprender, oh Dios, más de usted y aprender más de su palabra. Le suplicamos que usted esté llevando cautivo, como lo dice en su palabra, todo pensamiento a la obediencia a nuestro Señor Jesucristo. Y desde ya queremos resistir a todo demonio, a todo poder de las tinieblas que quiere impedir que tu palabra, oh Dios, sea ministrada con total libertad a los corazones de mis amados hermanos. Los atamos, los resistimos, los reprendemos y los echamos fuera a las profundidades del abismo, en el nombre y en el poder de Jesucristo. Gracias le damos, Señor. Gracias porque usted es nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro Salvador. A usted sea toda la gloria, la honra, el poder y la alabanza, porque usted es el único digno de ser exaltado. Te amamos, Señor Jesucristo. Gracias. En el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Amén, amados hermanos. El día de hoy vamos a tratar un tema que lleva como título 3 señales previas al arrebatamiento, basados en 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13 al capítulo 5 versículo 11. Y es que a modo de introducción, a través de este estudio, veremos 3 señales que preceden al arrebatamiento de la iglesia. Y es que hay muchas personas que se preguntan si todo esto que estamos viviendo es un indicador de que nuestro Señor Jesucristo ya está a las puertas de venir por su pueblo. Les invito por favor a abrir sus Biblias en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versos del 16 al 17, y nos dice así la palabra del Señor. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Personalmente, nosotros creemos en el arrebatamiento de la iglesia y que nuestro Señor Jesucristo vendrá muy pronto por nosotros, su pueblo. Asimismo, creemos en un periodo de tribulación de 7 años sobre la tierra, las cuales se dividen en 2 partes según las profecías del libro de Daniel. Primero, el periodo de la tribulación, que acontecerá en los primeros 3 años y medio, donde habrá una aparente y falsa paz dada por el anticristo de 7 años. Y segundo, el periodo de la gran tribulación, que sucederá en los siguientes 3 años y medio, donde el anticristo mostrará su verdadero rostro, romperá el tratado de paz y matará a todo aquel que no acepte su marca y lo adore. Igualmente, creemos en un reino milenial en el cual nuestro Señor Jesucristo vendrá a la tierra en su segunda venida con todos sus santos y reinará sobre toda la tierra al final de la gran tribulación por un periodo de 1000 años. Entonces, a continuación veremos que hay 3 señales las cuales trataremos a través de este estudio, el cual precede al arrebatamiento o rapto de la iglesia, de acuerdo con las Escrituras sagradas. Primera señal, en cuanto a lo moral y espiritual. Como podemos observar, en estos tiempos existen una gran cantidad de religiones y sectas alrededor del mundo. Según cifras oficiales, aproximadamente el 20% de la población de Latinoamérica, según las estadísticas, son cristianos evangélicos. Entonces, podemos ver que es claramente evidente que hay muchas personas alejadas de Dios. Veamos por favor en nuestras Biblias, en Tito capítulo 2, versículos del 11 al 14, y nos dice así la palabra del Señor. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo, sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo,
quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Por tanto, podemos expresar que la población evangélica se encuentra en constante crecimiento, pero ahora también es momento de preguntarnos, en realidad, ¿cuántos son verdaderamente cristianos? Puesto que una cosa es decir que somos cristianos y otra muy distinta es que vivamos como un verdadero cristiano. Asimismo, podemos ver a través de las Sagradas Escrituras cómo el apóstol Pablo le declara a Tito, veamos por favor en nuestras Biblias, en el libro de Tito capítulo 2, versículos 12 al 13, y nos dice así la palabra del Señor, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces, como podemos apreciar que la gracia, este regalo que nos fue dado por Dios, no se puede tomar a la ligera, pues esta gracia tiene exigencias, tiene requisitos. La santidad de Dios exige santidad al pueblo del Señor. Dios exige santidad a la iglesia. Veamos por favor en nuestras Biblias, en el libro de Efesios capítulo 5, versículo 26, y dice así la palabra del Señor, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Ahora, como podemos notar, el hecho de ser miembro de una congregación, tener un certificado de bautismo, no importa la denominación, debemos entender que este título no salva a nadie. Por otra parte, la iglesia del primer siglo no tuvo nombre, ni membresía, ni denominación, solo se les llamaban cristianos, nada más. Entonces, la pregunta que debe estar en cada uno de nosotros es si nosotros llevamos una vida verdaderamente de un cristiano hijo de Dios, una vida que muestra un antes y un después, una vida consagrada, llena del Espíritu Santo y nutridos de la palabra de Dios. En la actualidad existen muchas iglesias, pero lamentablemente no todas tienen el celo por la sana doctrina y poco se interesan por la vida espiritual de los miembros de su congregación. Veamos a través de las Escrituras Sagradas cómo el apóstol Pablo exhorta fuertemente a Timoteo. Veamos por favor en nuestras Biblias en 1 Timoteo capítulo 6 versículos del 13 al 15 y nos dice así la palabra del Señor. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores. Por tanto, como verdaderos cristianos, es momento de preguntarnos, ¿cuánto amamos la venida de nuestro Señor Jesucristo? ¿Realmente amamos su venida? Jesucristo viene muy pronto y está a las puertas de venir por su pueblo. Entonces, ¿qué pasaría si Cristo viniera hoy? ¿Estamos verdaderamente preparados? ¿Ha reflexionado o meditado por un momento si ocurriese en este preciso instante el arrebatamiento de la iglesia? ¿Usted seguiría en el rapto o se quedaría? Entonces, es aquí donde veremos que el arrebatamiento será en un abrir y cerrar de ojos. Veamos por favor en nuestras Biblias en 1 Corintios capítulo 15, versículos del 51 al 52, y nos dice así la palabra del Señor. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Tal como podemos apreciar a través de las Sagradas Escrituras, lo que nos quiere decir es que las personas cristianas que se encuentren vivos en aquel día no morirán, pero serán transformados de una manera inmediata. Un predicador decía, hay dos tipos de vuelo, uno que es para el pueblo del Señor, la Iglesia de Jesucristo, llamado el 777, el cual se dirige a la Nueva Jerusalén,
y el otro vuelo que es el 666 y que va directo al infierno y luego al lago que arde con fuego y azufre. Entonces, es momento de preguntarnos, ¿en qué vuelo nos estamos embarcando? Es tiempo de que nos examinemos cada uno de nosotros. Asimismo, otra de las señales en las cuales debemos estar atentos y que nos debe alertar es que vemos en las iglesias a muchas personas vestidas de una manera superficial con el Evangelio, pero por dentro son lobos rapaces, y eso lo podemos ver en el Evangelio de Mateo capítulo 7, versículo 15. Nos dice así la palabra del Señor: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Veamos lo que dijo nuestro Señor Jesucristo a los líderes religiosos de su tiempo. Veamos por favor en nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo capítulo 23 versículos del 27 al 28, y nos dice así la palabra del Señor: Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Como podemos ver, solo Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros. La palabra de Dios es muy clara al hablarnos en el Evangelio de Mateo capítulo 7, versículo 21. Nos dice la palabra del Señor: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. A continuación, veremos entonces la segunda señal. La ciencia ha aumentado y crece cada día. A continuación, veremos que 700 años antes de Cristo, en el libro de Daniel, ya se encontraba profetizado de lo que sucedería en cuanto al avance de la ciencia en estos últimos tiempos. Y veamos por favor en nuestras Biblias, en el libro de Daniel capítulo 12, versículo 4, nos dice así la palabra del Señor: Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará. Al fin de los días, la ciencia se aumentará. Eso no lo podemos discutir, pues la ciencia va avanzando a pasos agigantados en estos últimos tiempos. A nosotros nos ha tocado ver y vivir todo aquello que había sido profetizado y que ya está aconteciendo en esta última generación. Últimamente todo avanza más rápido, todo va más aprisa, tal como nos dice en el libro de Daniel: muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Por tanto, es evidente que nos ha tocado vivir los últimos días de esta generación, y esto es porque nuestro Señor Jesucristo ya viene muy pronto por nosotros, y es por esta razón que esta es una señal muy importante e impresionante. A continuación, veremos también que hay otra señal muy importante del cual nos hablan las Escrituras Sagradas, y es la tercera señal, la señal de Israel. Veamos por favor en nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas capítulo 21, versículos del 29 al 32, y nos dice así la palabra del Señor: También les dijo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Continuando con nuestro estudio, veremos que la higuera es una figura que es la representación del pueblo de Israel, así como también los árboles del campo son una figura que representan las naciones del mundo. Ahora, veamos con mucha atención el siguiente pasaje en el Evangelio de Lucas capítulo 21, versículo 28. Nos dice así la palabra del Señor: Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Prestemos mucha atención a lo que nos habla nuestro Señor Jesucristo.
al momento de decirnos cuando estas cosas comiencen a suceder. Mucha atención en esta parte cuando nos dice nuestra redención está cerca. Entonces podemos ver que las naciones han surgido y todas se han expandido, pero lo más impresionante es lo que nuestro Señor Jesucristo nos dice en cuanto a la nación de Israel. Entonces podemos ver que Israel es la higuera. Podemos ver que el pueblo de Israel pasó su momento de invierno más terrible y largo de toda la historia como nación en el año 70 después de Cristo, cuando fue esparcida por el mundo. Jerusalén fue hollada por los gentiles. En ese entonces murieron más de 1 millón de judíos y el templo fue destruido. Entonces, retrocediendo tiempo atrás, veremos que cuando el gobernador Poncio Pilato le preguntó al pueblo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Ante esto, ellos respondieron: Él no es nuestro rey, crucifícale. Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. En ese preciso momento, ellos mismos se sentenciaron, y así fue. Su ciudad fue destruida, su templo quemado, y más de 1 millón murieron, y los sobrevivientes fueron esparcidos por el mundo. Y todo esto, nuestro Señor Jesucristo ya lo había profetizado. Veamos por favor en nuestras Biblias, en el Evangelio de Lucas capítulo 21, versículo 20, nos dice así la palabra del Señor. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Todo eso ocurrió en aquel tiempo, y desde ese momento ellos anduvieron por todo el mundo. Por casi 2000 años fueron inmigrantes por todo el mundo. En la Segunda Guerra Mundial fueron perseguidos y más de 6 millones de judíos fueron exterminados por los nazis al mando de Adolfo Hitler. Tiempo después, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, un 14 de mayo de 1948, la ONU declaró al pueblo de Israel como una nación para que volviera a surgir. Notemos que fueron casi 2000 años de invierno para Israel. Luego, en 1948, con más de 100,000 judíos en la ciudad de Tel Aviv, fue entonces cuando comenzó esa higuera a reverdecer, tal como lo profetizó nuestro Señor Jesucristo. Desde ese entonces hasta este tiempo llevamos cerca de 75 años. En la actualidad ya han regresado a Israel más de 500,000 judíos de todas las naciones del mundo. Entonces, como podemos apreciar, la higuera que es Israel ya comenzó a reverdecer. Tal como podemos ver, el Estado de Israel es una nación respetada, fuerte e independiente, porque es una señal de que nuestro Señor Jesucristo ya está a las puertas de venir. Por tanto, podemos ver que Dios nos está anunciando su pronta venida. Además, el pueblo de Israel es una señal para la iglesia de Jesucristo, pues no olvidemos que Israel es el reloj profético de Dios. Asimismo, las bendiciones de la iglesia son espirituales, son celestiales, por tanto esperamos de los cielos al Rey Celestial que viene por su iglesia, porque nuestra morada no es aquí, sino en el reino de los cielos. Y veamos por favor en nuestras Biblias en el Evangelio de Juan capítulo 14, versículos del 1 al 3, y nos dice así la palabra del Señor: No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Como podemos apreciar, la higuera ya reverdeció. Es una planta frondosa y la venida de nuestro Señor Jesucristo está muy cerca. Las señales son muy claras. Todas las profecías en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo ya se han cumplido. No queda ni una sola profecía por cumplir. En la actualidad hay hambres, pestes, desastres naturales, y todas esas son señales de que la venida de nuestro Señor Jesucristo está muy cerca. Entonces, ahora es tiempo de preguntarnos, ¿en realidad crees que el Señor viene pronto? Nuestro Señor Jesucristo nos dijo en el Evangelio de Juan capítulo 17, versículo 24, nos dice la palabra del Señor: Padre,
aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Entonces, a continuación, veremos que la palabra de Dios misma nos confirma que todos los creyentes que vivimos verdaderamente en nuestro Señor Jesucristo seremos arrebatados. El apóstol Pablo lo dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 51. Nos dice la palabra del Señor: He aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Tal como podemos ver, nosotros los verdaderos creyentes vamos a reunirnos con nuestro Señor Jesucristo, con un nuevo cuerpo transformado, sin mancha, sin corrupción, sin pecado, para estar eternamente y para siempre con Él. Como conclusión, es tiempo de detenernos a reflexionar por un momento. ¿Realmente estás esperando la venida del Señor? ¿Estás preparado para el arrebatamiento de la iglesia? ¿Estás procurando vivir una vida en santidad, esforzándote cada día porque la gracia de Jesucristo sea visible en tu vida? Dios nos dice en su palabra, en el libro de Números capítulo 23, versículo 19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y en Isaías 55, 6 nos dice la palabra de Dios: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, y amadle en tanto que está cercano. Es tiempo de buscar a Dios. Que Dios te bendiga grande y poderosamente. Oremos. Señor Jesucristo, queremos darte las gracias por el mensaje de su palabra. Le suplicamos que todo lo que hayamos aprendido sea guardado en lo más profundo de nuestros corazones, que puede echar raíces en nuestras vidas. Ayúdanos también a seguir madurando y creciendo hasta llegar a la estatura de su Hijo Jesucristo. Asimismo también te pedimos, oh Dios, que nos ayudes para que podamos llevar este mensaje de salvación, tal como usted nos lo ha ordenado, hasta lo último de la tierra. Ayúdanos también, oh Dios, a mantenernos siempre alertas, vigilantes, hasta que usted venga por nosotros. Gracias le damos, oh Dios, gracias le damos por su poder, su amor, su bondad y su infinita misericordia. Gracias porque a pesar de que muchas veces le podamos ser infieles, oh Dios, usted siempre permanecerá fiel para con nosotros. A usted sea toda la gloria, la honra, el poder y la alabanza, porque usted es el único digno de ser exaltado. Gracias, Señor Jesucristo. Ven pronto, Señor Jesucristo. Le amamos. Toda la gloria sea a usted, Padre Santo, en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Amén, amados hermanos. No olvidemos por favor compartir este video y dar en el botón de like para que así la plataforma pueda recomendar este video y así podamos alcanzar a más personas. Si no te has suscrito, te invitamos a suscribirte para que así te puedan llegar todas nuestras notificaciones. Nos vemos en el transcurso de la semana para nuestra próxima transmisión. Que Dios te bendiga grande y poderosamente. Y declaramos con fuerza: Maranata, Cristo viene pronto. Bendiciones.